Hola, mi nombre es Mayra Colache, yo soy docente del curso de análisis de las interacciones económicas y hoy estamos empezando con este video, nuestro primer video de la unidad 2 del curso, que se llama Cambio Tecnológico, Población y Crecimiento. La unidad 2 estaba pensada para ser trabajada en una clase y media o 2 clases en función de cómo fueran los tiempos. El objetivo de esta unidad es tratar de armar un modelo para ver cómo ocurren las mejoras tecnológicas en el tiempo y cómo se sostiene ese crecimiento de los estándares de vida de la población que habíamos visto en nuestro gráfico de los palos de hockey. En realidad, lo que vamos a hacer en este curso, en esta unidad, es tratar de armar un modelo que nos permita explicar tanto por qué hubo estancamiento durante tanto tiempo, cómo explicar también por qué se explica ese crecimiento exponencial que vimos en los niveles de vida en nuestra primera unidad. ¿Se acuerdan de los gráficos de palos de hockey? Entonces, vamos a dividir esta unidad en 3 videos. En este primer video vamos a introducir el concepto de modelos como forma de entender la realidad, y vamos a ver como algunos conceptos básicos para nuestro modelo que vamos a empezar en el segundo video. En el segundo video vamos a armar un modelo y dar explicaciones sobre el periodo de crecimiento que vimos en nuestros palos de hockey, o sea, sobre la parte exponencial del gráfico. Y en el tercer video vamos a armar un modelo que nos permita explicar, o vamos a tratar de entender, el periodo del estancamiento del palo de hockey. Empecemos entonces con los modelos económicos. Volvamos a ver nuestro ya conocidísimo gráfico de los palos de hockey. En este caso, nuestro palo de hockey es un poquito diferente que el que habíamos visto antes. Nosotros antes trabajábamos en el eje vertical con el PIB per cápita. Verán que en este caso, nuevamente tenemos en este gráfico, tenemos como les decía, en este gráfico tenemos nuevamente en el eje horizontal el tiempo. En este caso es un periodo un poquito más reducido, es entre 1260 y el 2000. Y en el eje vertical tenemos de este lado el índice de salarios reales, ahora vamos a ver exactamente qué es, y de este lado la población en millones. Déjenme contarles algunas cositas. Antes nosotros en nuestros palos de hockey comunes, los que habíamos visto hasta el momento, lo que teníamos era el PIB per cápita. Déjenme comentarles algunas cosas de estos gráficos. Primero, vieron que tiene 2 ejes verticales, este de acá y este de acá. Eso se hace para gráficos que tienen unidades muy diferentes, pero que queremos ver conjuntamente. En este caso, si nosotros hubiéramos puesto la población en millones, en el mismo gráfico que vieron que la población en millones va de 0 a 60, mientras que el índice de salario real va de 0 a 800. Si hubiéramos puesto los dos en el mismo gráfico, este grafiquito nos hubiera quedado todo apretado en esta parte de acá, el gráfico azul de población de millones. Por eso es que usamos dos ejes. A la vez, el índice de salario real, lo que es, primero, no usa el salario en términos nominales, en términos de la plata que ganamos, sino que lo que usa es el salario en términos de lo que puede comprar. Es como el salario pero ajustado por precios. El salario como si fuese siempre a precios del mismo momento, siempre pudiendo comprar, que la misma plata pueda siempre comprar la misma cantidad de cosas. Y después, en vez de ponerlo en las unidades que tiene el gráfico, no son pesos o dólares o, como en el caso de Gran Bretaña, libras, sino que lo que es un índice que dice que el salario es como una regla de 3, en la cual el salario de 1850 es 100, y todos los demás se ajustan a ese 100. O sea que, si acá dice que el salario de 1900, vamos a decir que esto es 1920, o 1930, es 200, no es que era 200 libras, es que es el doble de lo que era en 1850. Lo que explica este modelo es nuevamente, o sea, lo que vemos en el gráfico es nuevamente lo mismo que habíamos visto en los otros gráficos. Vemos un periodo de estancamiento y a partir de un determinado momento, ese crecimiento exponencial que veíamos en los otros gráficos. Por ahora vamos a decir que este momento de estancamiento lo podemos llamar trampa malthusiana, y después vamos a explicar con muchísimo más detalle qué quiere decir ese modelo malthusiano, ¿sí?
Ahora, esto que tienen acá nuevamente es un ejercicio, los invito a que pongan pausa en el video y vayan a hacer el ejercicio que está colgado en el EVA. La idea es nuevamente tratar de ver concretamente qué es lo que vemos de los gráficos. Vayan, la idea es que ustedes seleccionen cuál de estas es correcta. Así que ahora pongan pausa y vayan a hacerlo. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de construir modelos que nos permitan explicar la realidad. No solamente, en este caso vamos a tratar de explicar tanto ese periodo de crecimiento, de estancamiento, como ese periodo de crecimiento. ¿Por qué sucede? Pero la utilización de modelos en economía es amplia y se usa para casi todo. Lo que pasa es que lo que sucede en la economía, en general, se debe a la interacción de millones de personas, o por lo menos de cientos de miles. Entonces, nosotros no podemos pensar persona a persona, detalle a detalle, todas las cosas que están pasando al mismo tiempo, porque nos perderíamos en el objetivo. Lo que hacemos es usar modelos para tener una visión más panorámica, una visión de lejos, que nos permita entender los grandes movimientos, pero sin entrar en detalles que no hacen a la cosa. ¿Sí? Entonces los modelos al final lo que son representaciones simplificadas, que lo que hacen es ayudarnos a entender, a enfocar nuestra atención sobre lo que de verdad queremos ver en ese momento, evitando los detalles que en realidad no aportan a lo que estamos tratando de analizar. Entonces, para hacer un modelo que funcione, que esté bueno, que sirva para lo que queremos hacer, necesitamos separar entre estas dos cosas que estábamos conversando recién. Necesitamos separar las características esenciales, lo que de verdad responde a nuestra pregunta, lo que es central para entender lo que queremos explicar, para nuestra pregunta, y esas cosas las tenemos que meter adentro de nuestro modelo. Y después tenemos que sacar aquellos detalles, o a veces no son tan detalles, que pueden ser ignorados y podemos igual entender lo que estamos tratando de entender sin prestar atención innecesaria en esos detalles, sin detenernos en esas cosas que ocupan nuestro tiempo y atención y que no sirven o no son esenciales para la respuesta a nuestra pregunta. Eso implica que nuestros modelos van a omitir un montón de detalles siempre. O sea, nuestros modelos no quieren ser detallistas, no lo van a hacer. Y esto no es un problema, no es un error, es su característica esencial. Entonces, para construir un modelo vamos a tener que pasar a través de un conjunto de pasos, ¿sí? Primero es entender cuáles son los elementos de la economía que efectivamente son centrales para nuestra pregunta. Vamos a tener que describir cómo los actores, los agentes, las distintas personas involucradas, o los distintos actores involucrados actúan, y cómo interactúan entre ellos, y con los otros elementos que tengamos en el modelo, que pueden ser recursos naturales, por ejemplo. Después vamos a tener que determinar cómo cada una de esas acciones afectan a los demás, o sea, cómo actúan, pero también cómo afecta a los demás las cosas que cada actor hace. Y ver cuáles son los resultados de ese equilibrio, los resultados de esas acciones. Eso nos va a llevar a un equilibrio, algo que después vamos a describir con más claridad qué entendemos por equilibrio, pero es algo que, en principio, salvo que venga algo de afuera, no nos va a correr de ese lugar. Y después, ahí sí, tenemos que empezar a pensar qué va a pasar cuando las condiciones cambien. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tomar? ¿Cómo puede ser que nos corramos de esa situación, de ese equilibrio? Una cosa que es importante es que nosotros en nuestro curso lo que vamos a usar básicamente son representaciones gráficas para los modelos. Pero los modelos en general, en la mayoría de las aplicaciones económicas, también se expresan en términos algebraicos, es decir, con ecuaciones. Nosotros en principio no vamos a trabajar en casi ningún momento del curso con ecuaciones, pero durante todo el curso en el texto ustedes van a poder encontrar los links a lo que se llaman los suplementos de Leibniz, donde se encuentran esas versiones de ecuaciones de los modelos que estamos trabajando. Para que un modelo sea bueno, primero tiene que ser claro, es decir, tiene que explicar lo que queremos entender. Después tiene que funcionar en la realidad, es decir, tiene que predecir cosas que efectivamente sean las que van a suceder. Por otro lado, tiene que mejorar la comunicación, es decir, no puede ser más difícil entender el modelo que
lo que trata de explicar. Entonces, tiene que permitirnos entender en qué estamos de acuerdo y a la vez en qué discrepamos. Y por otro lado tiene que ser útil, porque tenemos que poder usarlo para encontrar caminos que mejoren el funcionamiento de la economía. Vamos entonces ahora sí a entrar en lo que sería nuestro modelo para el palo de hockey. Para este modelo, nosotros lo que vamos a tratar de presentar a partir del video que viene, del video 2 de la unidad 2, es un modelo económico que nos explique dos cosas. Primero, en qué circunstancias se eligen las nuevas tecnologías, o sea, cómo funciona, cómo se elige una tecnología nueva. Y por otro lado, vamos a tratar de entender por qué algunas tecnologías que fueron reemplazadas durante la revolución industrial todavía se mantienen. O sea, que vamos a tratar de entender por qué hay cambios en las tecnologías y por qué algunas se mantienen hasta el día de hoy. Vamos a trabajar en nuestro modelo con 4 ideas clave, pero estas 4 ideas clave no son solamente de nuestro modelo en este caso que vamos a trabajar, sino que son 4 ideas clave que se repiten después en un montón de modelos y que son conceptos que son económicos, que se utilizan un montón y que estaría bueno que forme parte de nuestro lenguaje común para después entendernos cuando nos hablamos. Porque una cosa que tiene la economía, o sea, que estamos haciendo en este curso, es aprender economía como un nuevo lenguaje, es una nueva forma de hablar entre nosotros. Y estos conceptos, estos 4 conceptos, son centrales y van a ser utilizados un montón durante el curso. Así que los invito a que les prestemos toda la atención. El primero es ceteris paribus. Ceteris paribus, muchas veces en economía cuando hablamos de modelos, decimos que esto sucedería ceteris paribus, o si nada más cambia. Lo que hace este concepto es tratar de enfocar nuestra mirada y tratar, como dice ahí, de poder ver más al mirar menos. Después está el concepto de incentivos. Esos incentivos son los costos y los beneficios de realizar una acción en función de otra, en oposición a otra. Después tenemos los precios relativos y la renta económica. El concepto de ceteris paribus es una simplificación que lo que indica es manteniendo todo lo demás, ya sea del modelo, o sea que esté explicado adentro del modelo, o afuera del modelo, es decir, que no lo estemos tomando en cuenta, de esos detalles que dijimos que no íbamos a estar tomando en cuenta, afuera, constantes. O sea que todo lo demás que no estamos mirando en ese momento, es constante. Los invito ahora a leer este ejercicio y tratar de pensarlo conjuntamente, porque probablemente lo estemos trabajando en las clases de dudas para que nos quede claro el concepto de ceteris paribus, porque es un concepto que se utiliza un montón en economía. Lo que este ejemplo trabaja es, imaginemos que tenemos un modelo a través del cual estamos tratando de entender la venta de la cantidad de paraguas de una tienda, ¿sí? Y lo que decimos es que la cantidad de paraguas que una tienda va a vender va a depender del color del paraguas y del precio del paraguas. Ceteris paribus. Significa dejando todo lo demás constante. La primera pregunta que nos hacemos, y que la idea es discutir cuando estemos en nuestras reuniones en vivo, es ¿cuáles son las otras variables que vamos a estar manteniendo constantes? ¿Qué significa en este caso el ceteris paribus? O sea, el color y el precio son las variables que permitimos que cambien. Pero todo lo demás lo estamos dejando constante. La idea es como discutir cuáles son esas cosas. La segunda, después decimos cuáles de las siguientes preguntas piensa que se podría responder este modelo. O sea, cuál de las que están acá, de estas 3, efectivamente nuestro modelo que tiene precios y colores, efectivamente lo pueden explicar. Y en cada caso, que sugieras cuáles son las mejoras que pueden ayudar a responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las ventas anuales de los paraguas son mayores en la capital o en otros lugares? ¿Por qué las ventas anuales de paraguas son mayores en algunas tiendas de la ciudad capital que en otras? ¿Y por qué han aumentado las ventas semanales de paraguas en la capital en los últimos 6 meses? Esto lo vamos a estar discutiendo en las clases de hoy. El segundo concepto que estábamos diciendo que íbamos a conversar es el de incentivos. Los incentivos son los premios o castigos que influyen en los beneficios y costos de las alternativas que se pueden tomar. Es decir, son los motivos por los cuales nosotros hacemos determinadas cosas. Nosotros tenemos un montón de acciones que podríamos seguir, pero vamos a asumir que cuando elegimos cuál, lo que estamos priorizando es obtener el máximo beneficio posible.
Entonces los incentivos van a influir en cuál de las opciones elegimos. Cuál de esas opciones al final terminamos eligiendo depende de los incentivos que tenemos para elegirlos. Obviamente hay muchos motivos que nosotros podemos tener para elegir una determinada cosa, pero en realidad nosotros nos vamos a concentrar generalmente en los incentivos económicos. Es decir, hay un ejemplo que es muy evidente. Si los precios, por ejemplo, de una tienda, de una tienda de comida son mucho más caros que los de al lado, de la tienda de al lado, tengo un montón de incentivos para ir a la tienda de al lado. Un elemento que es bastante importante es que en muchos casos en economía no nos interesan los niveles de las cosas, sino que nos interesan los precios relativos. O sea, no nos interesa cuánto sale algo, sino que nos interesa cuánto sale algo en función de cuánto sale otra cosa. Porque eso lo que nos permite es comparar distintas alternativas, distintas opciones. Y lo que hacemos generalmente para construir un precio relativo es comparar, hacer el cociente, la división de un precio respecto al otro. Por último, tenemos el concepto de renta económica, que es un concepto como bastante complicado, que es el pago o beneficio, vamos a decir beneficio, que recibimos por realizar una opción que es mejor a otra que vamos a denominar nuestra opción de reserva. Es la base de la forma que nosotros tomamos las decisiones. Nosotros siempre vamos a estar comparando distintas opciones que tenemos y vamos a decir que la opción de reserva es como la opción base, es donde estamos si no hacemos nada. Y la renta económica es aquella renta, aquel beneficio extra, no necesariamente tiene que ser siempre en dinero, es el beneficio extra que recibimos por hacer nuestra segunda opción, nuestra mejor opción, con respecto a esta opción de reserva. Digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo que puede ser ayudarlos, piensen que en este momento no estuvieran trabajando, ¿sí? Entonces, no trabajar sería su opción de reserva. Es como la situación estable, ¿sí? Y ustedes no van a trabajar por cualquier sueldo. Van a trabajar por un sueldo que les permita estar mejor que en la situación en la cual no trabajan. Por ejemplo, van a trabajar solamente si lo que ganan les permite compensar, no solamente en términos de ingresos, sino también en términos del tiempo que dejan de tener libre, el tiempo que dejan de poder dedicarle a estudiar para la facultad o a venir a clase. Entonces, la renta económica sería la diferencia entre el beneficio que ustedes obtienen por trabajar, pensando que eso es que les pagan un sueldo que les genera un beneficio, contra el beneficio que obtenían de no trabajar. Acá tienen nuevamente un ejercicio para hacer que está colgado en el EVA, para que marquen cuál de las siguientes es una renta económica, ¿sí? Los invito a pausar el video y a ir al ejercicio a hacerlo, a ver si efectivamente está claro el concepto de renta económica. Entonces, vamos ahora con nuestro último concepto, que es el de equilibrio. El equilibrio de un modelo se entiende como una situación que se autoperpetúa. O sea, algo que pueden haber modificaciones pequeñas dentro de las variables que nosotros estamos, pero esas modificaciones tienden a volver solas hacia el mismo lugar. Salvo, la única forma como de salir de los equilibrios que nosotros vamos a estar trabajando es que vengan fuerzas externas que nos muevan de esa situación y nos lleven hacia otros lugares, hacia otros equilibrios. Ojo que esto no significa que todo esté constante, que todo quede fijo, todas las variables queden fijas todo el tiempo. Un equilibrio, por ejemplo, o sea, sí significa que una o algunas cosas son constantes. Pero, por ejemplo, lo que puede ser constante es la tasa de crecimiento de algo. ¿Se acuerdan en el primer video de la unidad 1 que trabajamos sobre el PIB y sobre la tasa de crecimiento del PIB? Una de las cosas que pueden ser constantes en un modelo es la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, eso implica que el PIB crece en el equilibrio, pero crece a una tasa siempre igual. Un ejemplo de un equilibrio podría ser el salario de subsistencia de Malthus, que es un modelito que vamos a ver en el último video de esta unidad. En ese caso, se basa como en dos grandes ideas. Supongan que las personas, en la medida en que aumentan sus ingresos,
deciden tener más hijos, ¿sí? Porque ven que tienen como capacidad para tener más hijos y por lo tanto, frente a los aumentos de ingresos, las personas tienen más hijos. Entonces, en ese caso, supongamos que partimos de un ingreso, de un salario de subsistencia, y hay, por alguna razón, un aumento de los ingresos. Ese aumento de los ingresos va a generar que las personas tengan más hijos, y por lo tanto, el ingreso por persona va a volver a caer, porque si hay más personas entre las que dividir ese ingreso aumentado, entonces va a caer. ¿Hasta dónde? Hasta que vuelva a ese salario de subsistencia. Entonces, ese salario de subsistencia es un equilibrio, porque los movimientos que nos mueven, que nos sacan de esos salarios de subsistencia se autocorrigen y vuelven automáticamente a estos niveles de subsistencia a medida que, debido a los aumentos de la población. En el próximo, hasta acá llega nuestro segundo video, nuestro primer video. En el segundo video que vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es utilizar estos conceptos para construir un modelo para el momento de crecimiento del palo de hockey, para tratar de entender cómo la adopción de nuevas tecnologías nos llevó a generar ese aumento impresionante de los niveles de vida. Y en el tercer video de esta unidad vamos a utilizar también estos conceptos para explicar este momento de estancamiento que habíamos visto en el palo de hockey. Bueno, nos vemos ahí.